¿Pudo un hermano de Jesús escribir algún libro de la Biblia? ¿Qué pensáis? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conocer el mensaje de Judas, uno de los libros más breves de la Biblia, pero que tiene un mensaje muy interesante que nos ayudará a no dejarnos engañar por manipuladores y visionarios, lobos disfrazados de ovejas. Para tratar este tema tenemos con nosotros a Gabriel Fernández y Noemí Veredas, que ya han estado con nosotros antes. Ellos son pastores del Centro Cristiano de Brunete, una localidad de Madrid. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Pues sí, muy bienvenidos, Noemí, Gabriel. Para empezar e introducir nuestro tema, tengo dos imágenes que me gustaría enseñaros que tienen que ver con el libro de Judas y quiero que a ver quién me averigua de qué se trata. Es de Egipto. A ver, la primera, ¿qué veis aquí? Bueno. No recuerdo el nombre. ¿Es Egipto? Sí, pero no Vale. recuerdo el nombre. Menciona acerca de los que fueron castigados cuando salieron de Egipto. Ay, sí. ¿Vale? Por no creer. Bueno, es que a lo mejor era un poco complicada. Sí. Vamos a ver esta. Ah, Balaam. Balaam, ¿no? Un cuadro de sí. Rembrandt. Y nombrado en... Que también se la dejó carta de llevar, ¿por Judas. qué? Pues por la avaricia, porque era capaz de profetizar cosas falsas por dinerito. Por dinero. dinero, A cambio de dinero. Bueno, muy bien. Pues la verdad es que cuando hablamos del libro de Judas puede venir a la mente varios Judas, ¿no? Es decir, que en la Biblia aparecen varios Judas. ¿Nos podéis ayudar a diferenciar cuáles son? Que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sí, bueno, realmente Judas viene derivado de Judá en el Antiguo Testamento y efectivamente podemos encontrar varios en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Judas era un nombre muy común, ¿no? Dicen los historiadores, en esa época, en ese momento, ¿no? Entonces eso quizá a veces nos dificulta el identificar a los diferentes, pero podríamos destacar algunos muy en concreto, ¿no? Como fue en primer lugar Iscariote, que es quizá el que más Todo el mundo habla, conoce, todo el mundo piensa en Judas, conoce, ¿no? Y aunque antiguamente era un nombre muy común, yo no creo que hoy en día algunos se atrevieran mucho a ponérselo Claro. a sus hijos por esa connotación, ¿no? De Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Tenemos Judas Tadeo, el apóstol, también es nombrado en la Biblia Judas como el hermano de Jesús, ¿no? Uno de los hermanos de Jesús. Judas el Galileo, ¿no? Que fue otra persona que ayudó a Pedro en un momento también difícil. Entonces hay varios Judas que si cogemos la Biblia y empezamos a analizar, aunque parece que a veces pueda ser un poquito dificultoso diferenciar algunos, dejando a un lado, separando Iscariote, que es quizá donde hay más referencias bíblicas, como que fue... No todos eran malos, ¿no? No todos eran malos. La Así mayoría es. eran buenos. De hecho, hay cierto debate, ¿no?, en esto de la autoría de la carta a Judas. Y bueno, hay expertos que afirman que fue el apóstol Judas y hay otros que se decantan más por Judas, el hermano de Jesús. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, la verdad es que es verdad que hay cierto debate, pero, por ejemplo, cuando el escritor de la carta dice que él es Judas, hermano de Jacobo, cuando tú dices que eres hermano de alguien es porque es alguien de referencia, porque si no, ¿para qué vas a citar ese nombre? Y en aquel entonces el Jacobo de referencia era Jacobo, que era hermano de Jesús también. Era un líder, un responsable de la iglesia de aquel entonces. O sea, por una parte eso, y por otra parte también es cuando Judas, en la epístola hay una mención en el versículo 17 que habla sobre guardar la doctrina que dieron los apóstoles. Ese que dieron los apóstoles es como que lo dieron en su día y él parece que no se incluye. Entonces, aunque hay controversia y pareciera que apunta más a que fuera Judas, el hermano de Jesús, el que escribiera esta epístola. Sí, yo creo que la tradición evangélica coincide en ese punto, ¿no? Y pensamos también que la contribución en este caso de
de Judas es muy importante para toda la Iglesia, ¿no? Y de hecho es interesante que siendo un personaje tan importante y que tenemos un libro suyo en la Biblia, se presente como siervo, ¿no? ¿Por qué? Sí, de hecho comienza esa carta, ¿no? Diciendo, se presenta así como siervo, y yo creo que es una connotación y además algo que Jesús nos dejó reflejado, ¿no? El que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Claro. Por lo tanto, aún siendo un líder, aún siendo tan importante como para que sus palabras quedasen reflejadas en el libro más importante de la vida, aún así él se presenta como siervo, ¿no? Porque realmente es a lo que debería estar llamado, guiado, ser un líder, ¿no? Que tiene que ver, liderazgo cristiano, ¿no? Eso es, el modelo de liderazgo está basado en el servicio y la responsabilidad, no en el poder, ni el autoritarismo, ni todas esas virtudes que a veces se ven en la sociedad que tienen los líderes, ¿no? Y esto nos deja claro de que él, en primer lugar, se presenta como un siervo, no como alguien al que haya que reconocer por su posición o su lugar o el poder que pudiera impartir. Sí, el prestigio era ser siervo. Eso. Sí, era un honor. Claro. Y tiene que ser un honor. De hecho, es un honor para aquellos que quieren seguir sirviendo a Jesucristo, poderse llamar siervos del Señor. Claro. Y Judas, la verdad es que escribe una carta muy corta, es de las más breves que encontramos en la Biblia. ¿Y qué le mueve a él a escribir estos 25 versos? Pues es muy curioso, ¿no? Porque Judas realmente al principio dice la Biblia que él iba a escribir, lo narra así el libro, ¿no? Y yo animo a leerlo a las personas que nos están viendo, que en un principio iba a escribir acerca de la fe, o sea, de la salvación, ¿no? Común que tienen todos aquellos que han creído en Dios. Pero algo tenía que estar aconteciendo a su alrededor, que de repente lo que estaba pensando inicialmente escribir dio un giro, ¿no? y se preocupó más para hablar acerca de una fe genuina, verdadera. Yo creo que por lo que estaba viendo a su alrededor, ¿no? Porque luego es cierto que el libro nos habla de falsos maestros, les llega a llamar incluso impíos, ¿no? O sea, palabras muy duras acerca de líderes que aparentemente no estaban para servir, como venimos diciendo, claro, sino todo lo contrario, buscaban pues quizá riquezas o quizá ganancias deshonestas, buscaban poder, etcétera, ¿no? Otro tipo de cosas que a veces que realmente no es compatible con el mensaje que Jesucristo nos dio. Claro. Bueno, de hecho, aparecen de los 25 versículos, 15 los dedica a hablar de estos falsos maestros, falsos obispos de los que tú, a los que nos estás haciendo referencia, y los llama de todos, desde impíos, como bien has dicho, hasta avariciosos, visionarios, corruptores. ¿Cómo es posible que en la Iglesia haya gente así? Pues yo creo que se podría decir cómo es posible que en el mundo y en nuestra sociedad exista gente así, ¿verdad? Porque quizá las cualidades que más destaca Judas de este tipo de personas son gente que no tiene temor de Dios, por lo cual viven en un libertinaje, son gente que utiliza a las personas para un lucro personal, y son gente que no solo no admite la autoridad establecida, sino que además ellos quieren una posición de poder, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos ponemos a pensar en gente que a lo mejor aparece mismamente en el telediario, que ahora mismo puedan estar en pleitos por cosas así, ¿no? Por querer haber aprovechado, por querer hacer ganancias deshonestas, por aprovecharse de posiciones de poder, vemos que es una condición humana, o sea, de la humanidad caída, de aquella persona que egoístamente piensa solo en su beneficio y en sí mismo, ¿no? y no en el resto de las personas, ¿no? Entonces, son un tipo de personas egoístas. Yo creo que justamente Judas habla con tanto desprecio de este tipo de personas, ¿no? que quizá en nuestra sociedad lo vemos muy natural, porque continuamente vemos estos casos, ¿no? Porque le extraña tantísimo que dentro de la propia Iglesia pueda haber algo así, ¿no? Y es cierto, escandalizado, ¿no? Claro, es cierto, es que en la Iglesia no da lugar a que haya este tipo de personas, porque justamente la enseñanza de Cristo es de un servicio, de una humildad, de una entrega, de un darte a los demás, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona de este tipo pueda aparecer
por alguna iglesia es un escándalo sonoro y notorio, porque es que... ¿Y qué consejo nos da para reaccionar? ¿Cómo reaccionamos con estas personas cuando llegan? Pues en los últimos versos de Judas yo he podido leer algo muy curioso, ¿no? Y es que nos anima a intentar convencer a estas personas, nos anima a intentar ayudar a este tipo de personas que pueda haber en la iglesia, pero, porque hay un pero, y lo podemos ver en la Biblia, le dice con cuidado de no ser contagiados de esa misma circunstancia que están viviendo, ¿no? Y de hecho pone un ejemplo, como dice, hasta su ropa, ¿no? Alejaros de ello, ¿no? O sea, por una parte nos anima a intentar hacer reflexionar a estos líderes o supuestamente líderes que se levantan y que buscan todas esas cosas de las que estamos hablando en vez del servicio y al reino de Dios y por el contrario a tener cuidado. Entonces es importante. Pues la carta termina con un texto precioso, ¿no? Que me gustaría leerlo porque merece la pena. Dice así: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué bonito, ¿no? ¿Qué sentís cuando escucháis estas palabras? Pues una esperanza, ¿no? Sobre todo en esas palabras que dicen que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y bueno, aunque estemos rodeados de personas que puedan hacer una mala influencia y hacer un uso indebido de su lugar de autoridad o de su poder, etcétera, etcétera, Dios, hay una promesa en esas palabras que es que Dios guarda, nos puede guardar de ellos. Puede proteger, ¿no? Sí, y bueno, yo la verdad es que viendo, ¿no? Todo lo que dice de cómo es este Dios tan precioso en el que creemos, todo lo grande que es, ¿no? Toda la gloria que tiene, el también saber que un día lo vamos a encontrar, y es más, saber que ese Dios dio ejemplo y dejó toda esa gloria en su día, ¿no? Para hacerse siervo y bajar aquí y tener ese carácter de siervo del que todos tenemos que tomar ejemplo, sí, es increíble. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Gabriel y Noemi, por compartir este tiempo con nosotros. Vosotros por invitarnos. Gracias. Estamos terminando, pero antes de marcharnos queremos dejar una nueva pregunta en el Facebook de Buenas Noticias TV para que la podáis responder. Y es la siguiente: ¿cuál es tu versículo favorito del libro de Judas? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Y déjanos también tus comentarios. Queremos animarte a leer la Biblia y para ello, si no lo tienes todavía, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la campaña permanente de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta semana vamos a sortear este libro, La Iglesia Auténtica, del conocido conferenciante y consejero David Jackman. Un libro publicado por la editorial Andamio que nos ayudará a conocer cuáles son nuestras responsabilidades hasta que Cristo vuelva. Si quieres que sigamos regalando una porción de la Biblia, llámanos y hazte socio del Club de Amigos. Llámanos al teléfono 91 743 4400. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Puedo sentir de tu paz en mí, en ti descansa mi alma y en mi corazón tu poder fluye en mí, llenando mi vida. No seguiría si a mi lado no vas, me moriría si tu presencia no está. ¿Qué sería de mí sin tu amor? Gracias te doy por tu sangre en la cruz, por llevar mi pecado
esperanza por cambiar mi